Bienvenidas y bienvenidos a mis alumnos de la materia Derecho 1 de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Moreno. Ya vamos a empezar a trabajar en la unidad número 2, la unidad que va a hablar concretamente de la ley penal. Vamos a trabajar sobre el Código Penal, vamos a trabajar sobre las conductas que están prohibidas, cómo están sancionadas, por qué están prohibidas determinadas conductas, pero antes de pasar a ese tema concretamente, vamos a repasar el concepto de bien jurídico, porque las conductas prohibidas, la tipificación de estas conductas en la ley penal, aparecen como una manera de garantizar a través del derecho penal la protección de determinados bienes jurídicos. Sobre esto vamos a volver. Bien, ¿qué son los bienes jurídicos? Los bienes jurídicos son bienes materiales o inmateriales que requieren protección por parte del Estado y que esa protección sea garantizada a través de las leyes. Por eso son bienes jurídicos. Los bienes jurídicos, como la vida, la libertad, la propiedad, la integridad física, no aparecen únicamente garantizados a través del derecho penal. Vamos a ver que son conceptos que también aparecen protegidos en otras ramas del derecho, sobre los que ustedes ya estuvieron trabajando en Introducción al Derecho, como el derecho civil, el derecho internacional, el derecho constitucional, los protegían. ¿Bien? El derecho penal lo que hace para garantizar esa protección y para garantizar que estos bienes no sean lesionados es seleccionar determinadas conductas que realizan las personas, que los ponen en peligro o que los lesionan concretamente y las prohíbe. ¿Cómo lo hace? Bueno, describe esa conducta de una forma muy precisa en la ley penal y le asigna a esa conducta un castigo, una sanción. Esto nosotros lo vamos a trabajar como tipificar una conducta, es decir, escribir de una manera bien concisa y precisa en la ley penal la conducta prohibida que afecta a determinado bien jurídico y asignarle un castigo. ¿Bien? Entonces, para entender cuáles son los bienes jurídicos que nuestro derecho protege o cuáles son nuestros bienes jurídicos que el derecho penal protege, vamos a revisar la parte especial de nuestro Código Penal, porque vamos a ver que nuestro Código Penal está conformado por dos libros. Un libro que se llama Parte General, donde se encuentran las reglas del derecho penal, y un libro que se llama Parte Especial, donde sí vamos a encontrar estas conductas tipificadas. Para entender cuáles son los bienes jurídicos a los cuales el Estado le da mayor valor, vamos a analizar la parte especial del Código Penal y vamos a encontrar que tiene un orden, ¿sí? Entonces, los bienes jurídicos más importantes para el Estado van a estar en el primer lugar y después van a ir pasando, ¿sí?, en grado de importancia o grado de valor que se les asigna. Vamos a encontrar que los primeros 6 títulos están referidos a bienes individuales o bienes personales. ¿Y esto por qué es importante? Porque para el Estado la protección de la persona es central. Está por encima de la protección a la comunidad o a la protección al Estado en forma general, que son los otros títulos que nosotros vamos a encontrar en el Código Penal, sobre los cuales también vamos a trabajar. El título 1, Delitos contra las personas, comprende la protección penal de la integridad física y psíquica del hombre en todas sus manifestaciones, como su vida, su estructura corporal y el desarrollo de sus facultades mentales. Este capítulo se estableció para proteger la vida humana en todo su desarrollo, es decir, desde su concepción hasta la muerte. Los delitos que vamos a encontrar dentro de este capítulo son los delitos de homicidio, comenzando por el homicidio simple, que es extinguir la vida de una persona. También vamos a encontrar los homicidios agravados, que son los delitos más graves para nuestro Código Penal. Allí vamos a encontrar que se le va a aplicar pena de prisión o de reclusión perpetua a quien matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge o excónyuge, o a la persona con quien se ha mantenido o se mantiene una relación de pareja, cuando se matare con ensañamiento, alevosía, veneno, también por precio o promesa remuneratoria,
por placer, codicia, odio racial, religioso, de género, hacia la orientación sexual o hacia la identidad de género, por un medio idóneo para crear peligro en común, por el concurso premeditado de dos o más personas, entre otros. Dentro de este mismo capítulo, el Código Penal va a tratar los homicidios con atenuantes, concretamente el homicidio por emoción violenta y el homicidio preterintencional. También se va a ocupar de los homicidios culposos y concretamente del homicidio culposo por conducción negligente, que es la principal causa de muerte en Argentina. Y por último, el mismo capítulo 1 va a tratar el aborto. El aborto sigue estando prohibido en Argentina y tiene una sanción que va de los 3 a 10 años de reclusión cuando se realiza sin el consentimiento de la mujer, o de 1 a 4 años cuando se cuenta con el consentimiento de la mujer. En el artículo 86 van a encontrar los casos de aborto no punibles. Ellos son cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer, o cuando el embarazo es producto de una violación o un atentado al pudor de una persona con discapacidad. En el capítulo 2 vamos a encontrar el delito de lesiones. Se refiere a cualquier daño ocasionado al cuerpo o la salud. Dentro de este capítulo van a estar sancionadas las lesiones leves, graves y gravísimas, y la diferencia principal entre ellas es el tiempo de duración que requiere esa lesión, o en el caso que se afecte un sentido, un órgano, un miembro o una incapacidad laboral permanente, va a configurarse el delito de lesiones gravísimas. Otros delitos que nos quedan dentro de este mismo título son aquellos que se refieren, entre otros, al abuso de armas, que es el disparo de armas de fuego cuando no cause heridas, que configuren un delito más grave, o la agresión con armas de cualquier tipo, y también el delito de abandono de personas, por ejemplo, omitir prestar auxilio a un menor de 10 años o a una persona herida que se encuentre perdida o desamparada. El título 2 trata los delitos contra el honor. El honor es la valoración integral de una persona en sus relaciones ético-sociales, y el Código Penal tutela ese honor en todos los sentidos posibles. Los delitos concretamente contemplados en este segundo título son los delitos de calumnias o la falsa imputación de un delito, o el delito de injurias, que es deshonrar o desacreditar a una persona. El título 3 trata a los delitos contra la integridad sexual. El bien jurídico protegido es la integridad sexual, que tiene que ser entendida como la libertad sexual del individuo, es decir, como su autodeterminación en la vida sexual en libertad. En el capítulo 2 vamos a encontrar las figuras de abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal y también abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez de la víctima. Otra de las figuras que van a contemplarse dentro de este mismo título son la corrupción de menores, la promoción o facilitación de la prostitución, la explotación económica de la prostitución y la producción o reproducción de imágenes pornográficas donde se exhiben a menores de 18 años. El título 4 contempla los delitos contra el Estado civil. El bien jurídico protegido por la ley en este título es la situación jurídica que tienen las personas por su propia condición y sus vínculos de familia, que está determinada por el nacimiento, la legitimación, el reconocimiento y el matrimonio. El Estado civil es una situación jurídica constituida por una serie de datos que sirven para individualizar a las personas en sociedad. ¡Fua! Derecho a la identidad. ¡Qué lindo! ¿Pero qué quiere decir? ¡Yo lo sé! ¡Uf! ¡El niño que lo sabe todo! ¡El niño que lo sabe todo! A ver, niño que lo sabe todo,
¿Qué es el derecho a la identidad? El derecho a la identidad es el derecho a ser uno mismo, Samba. Pero todos somos nosotros mismos, niño que lo sabe todo. Sí, pero aunque parezca mentira, en nuestro país aún hay muchas personas que no saben quiénes son sus papás, ni qué día nacieron, ni siquiera cuál es su verdadero nombre. ¿Y por qué? Porque cuando eran chiquitos fueron separados de sus papás por las Fuerzas Armadas y viven con otras familias, Samba. ¡Fua! ¡Una abuela de Plaza de Mayo! ¡Abuela de Plaza de Mayo! ¿Y por qué los separaron de su familia, esa abuela de Plaza de Mayo? Es una larga y triste historia, Samba. A comienzos de los años 70, había mucha gente que luchaba por un país diferente, para que no haya pobreza, para que todos tengamos derecho a la educación, al trabajo, pero fueron perseguidos. En 1976, un grupo de militares sacó al gobierno democrático y tomó el poder por la fuerza. ¿Y entonces? Los dictadores usaron todo el poder del Estado para capturar a quienes pensaban diferente. Estudiantes, obreros, comerciantes, intelectuales, guerrilleros, artistas, padres y madres, muchas de ellas embarazadas. Cuando los capturaban, si tenían hijos pequeños, se los quitaban y se los entregaban a otras familias. Les inventaron nuevos nombres y así se aseguraron que nunca supieran la verdad. ¡Se los robaron! Así es, niño que lo sabe todo. Eso se llama apropiación y es un delito. No solo secuestraron a sus padres, sino que les quitaron a sus hijos el derecho a la identidad. El título 5 comprende los delitos contra la libertad. El bien jurídico libertad es la facultad de poder obrar de una manera o de otra y no sufrir injerencias. Los delitos que están contemplados dentro de este título son la privación ilegal de la libertad, la violación de domicilio, las amenazas. El título 6 trata los delitos contra la propiedad. El bien jurídico protegido es cualquier derecho patrimonial, por ejemplo, la tenencia, los créditos, los derechos personales sobre las cosas. Los delitos que están dentro de este título son el hurto, el robo, y la diferencia entre ambos es el ejercicio, concretamente en el robo, de la fuerza en las cosas o violencia física en las personas. Se agregan después los robos agravados. Los robos pueden ser agravados por el uso de armas, por las lesiones o por la muerte producidas en el robo, por haberse producido en despoblado y en banda, por haber utilizado armas, ya sean armas de fuego, cuchillos, armas de utilería, entre otras cuestiones agravantes. También dentro de este capítulo, los delitos que se contemplan son las estafas, la usurpación y el daño de las cosas.